predecible, ¿no? Que lo que sería Monreal. Pasando de este tema que va bastante ligado, los nombres de quien ha dicho la virtual presidenta electa, que mañana dará a conocer a su gabinete, a este gabinete, cuáles son los nombres, cuáles son las apuestas. Dani Barragán, a quién sí, quién no, incluso he visto algunos medios que ya tienen hasta su trivia por ahí de quiénes serían. ¿Quiénes pues serían? algunos le van a pegar, ¿no, Marta Olivia? Y entonces dirán, sí, ya sabíamos. Pero Reforma es el que sí dijo, bueno, aquí voy a meter a todos, alguno va a pegar tal cual. La clásica, ¿no? Que lo sabemos como se los anticipamos hace una semana, ¿verdad? Dani, pero ¿cuál es tu pronóstico? Ahora sí que ya que estamos en esta quiniela. Bueno, si nos vamos a meter al terreno de la especulación, como se dice, pues entrémosle. Hay certezas pocas, porque sí ha sido como el secreto mejor guardado, es un tema complicado. Obviamente, pues Hacienda ya está Rogelio Ramírez de la O, Seguridad está muy cantado con Omar García Harfuch, un personaje polémico, no a todos nos gusta el perfil, pero pues ese también ya está pues más que dicho, sobre todo por el trabajo que vinieron haciendo juntos Harfuch y la doctora desde el gobierno de la Ciudad de México. Ahora, entrando a lo que sigue, que son ya pues las apuestas, gobernación, ¿no? Que sería una de las que más dudas levantan, que está rondando el nombre de Mario Delgado, que, o sea, ahí también es muy polémico, porque, o sea, se habla de que ha sido el dirigente más exitoso de Morena, pero no sé qué tanto sea la estrategia de Mario Delgado, o más bien la estrategia o la figura de López Obrador que provocó, y de Claudia Sheinbaum, que provocaron el triunfo, ¿no? La campaña, el plan C, el escuchar, el mandar un mensaje concreto a la gente de necesitamos el plan C y para el plan C necesitamos esto. Más que una estrategia de Mario Delgado que haya logrado una victoria como la que vimos el pasado 2 de junio, pero bueno, de que está muy cerca y de que está sonando, ahí está. También Juan Ramón de la Fuente, que ya lejos de estar en esos cargos de la ONU, de aliado en el extranjero, no sé, ese tipo de puestos, ahora sí suena como quizás posible secretario de Gobernación o como secretario de Relaciones Exteriores, porque también está el otro factor que sería Marcelo Ebrard, que sorprendió un poco que ayer diera una reunión en el World Trade Center que dijera que a él ni siquiera lo habían invitado todavía para lo del gabinete, lo cual pues sí es muy curioso que una figura como la de Marcelo, 2 días antes de que se presente el equipo, pues diga que a él no lo han invitado, lo cual me recuerda a que quizás sigue un poco esta enemistad que provino del no me voy a someter a esa señora. Entonces ahí también hay mucha duda sobre qué pasa con la figura de Marcelo. Hace rato estábamos hablando de lo que fueron las llamadas corcholatas, entonces también me genera dudas qué va a pasar con Gerardo Fernández Noroña, ya que en teoría a él, por haber quedado en tercer lugar, le tocaría la coordinación del Senado o de diputados, de acuerdo con las reglas del inicio, pero según esto ya le tocan a Adán y a Ricardo Monreal. Entonces estaríamos viendo que quizás Noroña estaría en el gabinete. No me lo imagino en qué puesto, no me imagino, no me atrevo, pero pues ya se avecina para que Noroña esté en el anuncio de mañana. Reforma se avienta, siento yo que se vuela mucho con esta apuesta de que Alfredo del Mazo estaría en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo veo más a Andrés Layuz, que también, al igual que en el caso de Omar García Harfuch, ya vino trabajando con Claudia Sheinbaum y demostró ser un perfil extremadamente técnico y funcional, que creo que es parte de lo que vamos a escuchar el día de mañana y también de lo que esperaría además personalmente, que la doctora presente un gabinete más técnico que político, ¿no? Porque lo que se necesita también es dar y demostrar que se pueden dar resultados, que la izquierda es más allá
del proyecto de López Obrador y de la figura de López Obrador, que la izquierda sabe hacer las cosas distintas, que una mujer de izquierda sabe hacer las cosas distintas. Entonces, ojalá tengamos ese gabinete más técnico que político el día de mañana. Pues también está sonando, siguiendo con lo de las quinielas, a ver de cuál me acuerdo, de pues Javier Corral, que también están señalando que ya es un hecho que ocupe un cargo. Se dice que puede estar en la Secretaría de la Función Pública. Es otro personaje polémico. Otro de los que han sonado quizá sea Ernestina Godoy para la Consejería Jurídica. O sea, es, como decía al principio, el secreto mejor guardado, que, o sea, nos está metiendo en aprietos a los periodistas que queremos información y datos previos, pero pues ya, más tarde que mañana vamos a saber esto. No sé ustedes cuáles sean sus apuestas. Fede Bonazo, ¿cuál es tu pronóstico de estos, además de los que ya dijo Dani? Pero, a ver, voy a meter mi cuchara. Mario Delgado en el gabinete, me parece que es como yo creo que la lista negra, ¿no? Junto con Monreal, pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Siempre uno está en la disyuntiva en manifestarle a la audiencia lo que cree o lo que quiere que suceda. Yo me atrevo a tirarles una apuesta aquí. Yo sí creo que Delgado va a estar en el gabinete. Intuyo que es un personaje que tiene una enorme, no intuyo, es evidente que tiene una enorme ambición política y ha jugado un papel sin duda protagónico dentro de Morena. Me lo huelo, es un olfato que tengo. Lo que yo quisiera, espero que no entrará. Ese comentario tuyo, Fede, huele a pastel de cumpleaños. ¿Por qué? Le tuvo un pastel de cumpleaños Claudia Sheinbaum a Mario Delgado, en lo cual que es un dato para los buscadores de señales, pues ahí, ¿no? Está muy bien. En la política estas señales son muy importantes, los símbolos son muy importantes. Hay un tema que a mí me interesa, que mencionaba, digo, todo esto es interesante en cuanto a lo especulativo, pero concretamente el de seguridad. Harfush, no creo, no me parecería a mí que vaya a aceptar Harfush ir a ese puesto si va a ser solamente un secretario, pero no de Estado, sino un secretario que tome notas del poder real que tendría la seguridad en este país si la Guardia Nacional pasa a la Sedena. Esa reforma está pendiente. Creo que Claudia ha manifestado su deseo de posponer esa discusión. Imagino que en el deseo de posponer esa discusión también está la especulación con un personaje de la fuerza mediática que ha adquirido después de una muy buena gestión en seguridad en la Ciudad de México, como García Harfuch. No creo yo que se prestara a cumplir una función absolutamente nominal, porque si la Guardia Nacional se va a la Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública queda pues casi como, digo, testimonial. Tiene otras tareas, por supuesto, que hacer de orden administrativo, pero me imagino que la gran fuerza en la política de seguridad va a estar diseñada entonces en otro lado, y por tanto no veo allí hacia Harfuch. Ahí hay una tensión que me resulta interesante. Por supuesto, también me resulta muy interesante saber qué piensan ustedes de este tema que yo les planteo acá. Luego, salud, estaría este hombre Kershanovich, que es una persona de enorme prestigio, igual que Rosaura Ruiz en educación, que son dos nombres que a los que pensamos también, como muy bien decía Dani, que la virtud del gabinete debe estar mucho ahora en este sexenio en el aspecto técnico, no solo en la convicción política, humanista, con sentido social, pero sino también con una enorme capacidad para enfrentar los retos que va a tener este gabinete, estén personajes del perfil de Kershanovich y de Rosaura Ruiz. Veremos en otros casos dónde queda Ebrard, ¿no? Sigue siendo dónde queda Ebrard, porque si evocamos este compromiso que firmaron las corcholatas, Ebrard tendría que ir al gabinete en el caso de no ser uno de los jefes de las porciones parlamentarias de Morena. Entonces, ¿a dónde va a ir? ¿Va a repetir en alguna de las posiciones que ya tuvo, como la Cancillería? ¿Iría a Economía? En Economía hay un duelo ahí interesante con Altagracia, que yo considero una figura importante por diversas virtudes que ha manifestado. Es joven, es empresaria, es exitosa, tiene también una concepción, según le ha manifestado,
al electorado en la campaña electoral y ahora a la audiencia, por supuesto, es una empresaria con preocupación social, que es un perfil que puede convencer o interesar también a ese otro gran poder con el que va a tener que medir fuerzas Claudia Sheinbaum, que es el poder económico. En fin, hay mucha especulación, veremos, porque yo creo que mañana por lo menos la mitad del gabinete va a estar definido por Claudia Sheinbaum. Habrá tiempo de especular menos y de empezar a pensar qué representan, qué encarnan concretamente estas figuras. Otra gran pregunta es alcalde, ¿qué va a pasar con alcalde? ¿Se va a quedar en el gabinete? ¿Va a salir? Hay rumores, los rumores siempre son chafas, pero bueno, los hay, de que no es exactamente amiga, por decirlo así, de esa manera, de Claudia Sheinbaum. En fin, veremos mañana, por lo menos la mitad del gabinete será anunciada el día de mañana. Tus pronósticos, Arturo Cano. Me quedo con esta parte de que Luis Alcalde pues iría a Morena y bueno, pues sería también un poco ir lavándole la cara de Mario Delgado ahí, o de presentar ahora sí, el tiempo de las mujeres en el partido oficial. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuáles son tus nombres? Y bueno, esta pugna entre Altagracia y Marcelo Ebrard, donde habían dicho que casi ya iba pues Marcelo a Economía. Bueno, lo que yo puedo decir no es especulación, sino cosas que me han contado personas cerca de los entornos de algunos personajes. En el caso de Marcelo ha estado en una campaña de autopromoción para ser el secretario de Economía. ¿Por qué? Porque en el 25 se renegocia el TEMEC y será una gran plataforma para alguien como él, que tiene buenas relaciones con sectores de Estados Unidos, que como todos sabemos era ya el candidato de un partido, del Partido Demócrata, a la presidencia de México. Entonces, él es lo que quiere, lo ha promovido en círculos influyentes, entre analistas y consejeros de los entornos financieros, en fin. Sería una sorpresa, por otro lado, para mí, que en educación no quedara Rosaura Ruiz. No solamente es una experta en el tema educativo, sino es una persona que tiene una relación muy antigua con Claudia Sheinbaum. Fueron del mismo equipo político desde los tiempos de la primera juventud de Claudia Sheinbaum, cuando estaban en esta organización llamada Punto Crítico. Entonces, quizá esta frase de Marcelo ahí en una declaración banquetera de que no me han invitado, tiene que ver con eso de la autopromoción, ¿no? Que seguramente ha llegado a los oídos del primer círculo o incluso de la misma virtual presidenta electa. Yo creo que lo interesante pues es que Claudia Sheinbaum tiene mucha tela de donde cortar por la cantidad de nombres que vemos circulando, y que hay más nerviosismo al parecer en el bando opositor por qué nombres aparezcan ahí, porque se les haría más fácil o quizá les resultó más fácil con Andrés Manuel decir, claro, pues cero capacidad, no hay talento, pura lealtad, no sé qué. Y cuando ven perfiles como los que está presentando Claudia Sheinbaum, como los que tuvo en su equipo de campaña y en estos equipos que coordinaron los diálogos, pues ahí como que no se les facilita tanto la crítica, ¿no? O esa crítica facilona. Desde mi punto de vista, la cualidad de un secretario de Estado, eso sí, dicho sea de paso, pues no tiene que saber de todo, no tiene que ser un gran técnico de su área. Lo que tiene que ser es un buen político, un buen coordinador de equipos y saberse rodear de la gente que conozca de cada una de las materias y de las áreas que van a estar bajo su responsabilidad. Así es. Entonces, a ver, un equipo, Dani dijo, más técnico que político para darle continuidad. Permíteme ahí preguntarte, Arturo. Sí, bueno, es que cuando dicen más técnico que político, creo que es caer un poco en la trampa de esta narrativa opositora de que el gabinete de López Obrador tenía puras personas o en su mayoría personas sin capacidades técnicas, pero que estaban ahí por la lealtad política a su jefe. Y digo que es una trampa
porque tuvimos muchos gabinetes llenos de personas que tenían largos historiales académicos y venían con títulos de muchos lugares y que a la hora de ocupar sus cargos pues fueron malísimos funcionarios públicos y diseñaron políticas que nos metieron en un desastre en muchas de las áreas, ¿no? Entonces creo que es entrar un poco en la trampa de los tecnócratas, discutirlo en esos términos. Creo que además en las personas que han rodeado a Claudia Sheinbaum, al menos en esta fase de la campaña, pues vemos muchos personajes que reúnen las dos características. Por ejemplo, Altagracia Gómez, esta empresaria que mencionaba Federico, fue una sorpresa para muchos porque no solamente es talentosa desde el punto de vista técnico, sino que resultó muy buena para la discusión política, ¿no? O sea, nada más hay que recordar la bailada que le puso alguna vez a Enrique de la Madrid, al Junior, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene muchos personajes que reúnen ambas características. Dani, por casi alusión, ¿quieres contar? Adelante. No, sí, por ejemplo, de lo que mencionaba Arturo del gabinete de López Obrador, pues resultó también que los perfiles técnicos que mencionó fueron buenas sorpresas y sobre todo a eso quiero añadir que son ciertas características, o sea, de personajes que están más ubicados en lo suyo que en las cuestiones politiqueras. Por ejemplo, un caso, Roman Meyer en Sedato, ¿no? Que es un personaje que no ha gastado, de acuerdo con la última revisión que hice en función pública, no ha gastado ni un solo peso en publicidad oficial, a diferencia de cómo venía gastando Sedatu en administraciones anteriores, que estuvo Murillo Karam, que estuvo en esa oficina también Rosario Robles, estaban gastando muchísimo. Román Meyer no gastó ni un solo peso en promoción y estuvo haciendo lo suyo, solicitando entrevistas a medios de comunicación para dar a conocer sus asuntos, pero muy enfocado en lo que él tenía que hacer y me parece dio resultados. Sumaría, por ejemplo, también ahí a Alejandra Frausto, ¿no? Que a pesar de que, por ejemplo, Reforma hubo un momento en el que sí traía como un asunto de seguimiento político con ella, pues también como que me dedico a esto y creo que también es una mujer que puede dar resultados. Incluso meto en ese mismo grupo a Zoe Robledo, que entra en esa definición que daba Arturo de que ser técnico no tiene por qué descartar que sea buen político, y creo que también ahí entra bien Zoe, que en un momento toma la decisión de no ir por la candidatura a la gobernatura de Chiapas cuando perfectamente pudo haber ido y pudo haber ganado, ¿no? Entonces, pues resulta que se queda en el IMSS, es uno de los nombres que suenan como para incluso repetir en la siguiente administración. Entonces, iba por ahí el comentario, ¿no? De personas que no necesariamente sean las más conocidas, las más reconocidas, sino que estén pues ahí para dar resultados. Por ejemplo, ya mencionaba también a Andrés Layuz, que parece va a estar con Claudia Sheinbaum también acá, a José Merino, que es el que llevó la agencia digital, que también ya hoy Claudia lo anuncia con el Consejo Coordinador Empresarial, que va ya a empezar con la agencia digital, pero a nivel nacional. Entonces, iba por ahí el comentario. Creo que tenemos buenos casos, pero claro que también comparto lo que dice Arturo, ¿no? No es un asunto de que nos presenten los currículums y y los estudios en el extranjero, o sea, ya no estamos para eso, sino de que prefiero yo en lo personal, entrando en estas especulaciones, políticos más de un bajo perfil que un Monreal con Mario Delgado, ¿no? Bien. Fede, no sé si quisieras que ya abordáramos el tercer tema, porque ya se nos viene el tiempo, pero todavía tenemos ahí espacio. ¿Quisieras puntualizar algo ahí? No, la verdad que estoy de acuerdo tanto con Arturo como con Dani. Yo en mi intervención también hablé de que un secretario de Estado tiene que tener, antes que cualquier otra cosa, un sentido de justicia social si dice pertenecer a un movimiento cuya principal bandera es esa. Yo creo que esa sensibilidad tendría que ser uno de los primeros elementos a la hora de elegir, de juzgar a los que van a ocupar las secretarías, pero sí me atrevo a tener la ilusión como científico que alguna vez un poco fui en la misma facultad de ciencias que Claudia Sheinbaum y que Rosaura, el sentido, con técnico no me refiero a los tecnócratas neoliberales, pero sí
a que hay una serie de desafíos que van a necesitar dar peleas no solo en el ámbito narrativo, comunicacional, como hemos visto mucho en este sexenio, sin estar negando con esto los grandes avances que ha habido en este sexenio, que también pueden ser técnicos. O sea, quiero decir, ha habido una visión de la economía que ha desterrado una serie de dogmas neoliberales que son un logro técnico, sin duda, también, de parte de este gobierno. Pero bueno, me refería a que me hace particular ilusión ver que la perspectiva científica, que parte de tener un diagnóstico valiente de la realidad que se necesita o se dice querer transformar, es un elemento fundamental y que yo creo que introducirla en el campo de la política es virtuoso y no negativo, sin caer, por supuesto, como muy bien nos propone el querido Arturo, en las trampas de los tecnócratas y de que el currículum pesa más que otro tipo de valores, sobre todo el de la conciencia social, no nada más